Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a la primera parte de la segunda sección del Mega Iceberg de la Salud. Si aún no sabes de qué estoy hablando, rápidamente te pongo en contexto. Este iceberg y el que se está subiendo en simultáneo al canal de enfermedades y padecimientos son parte de un iceberg más grande, por lo que podrás ver la versión larga de cada iceberg y si gustas la versión extendida que combina ambos con su respectivo nivel adicional. Si no quieres perderte de ninguno de ellos, te recomiendo estar suscrito al canal y activar la campanita para ser notificado antes que nadie de cuando haya un nuevo video. Sin más por el momento, bienvenido al iceberg de la medicina y la enfermería. Las epidemias y las pandemias han estado presentes desde los inicios de la humanidad y justo como adelantaba en la otra parte del iceberg, estarán también presentes hasta el final de nuestros días, ya que las grandes propagaciones requieren de virus o bacterias nuevos o desconocidos, lo cual nos hace pensar inmediatamente en que para el momento de su expansión no exista una cura establecida. Estos crecimientos comienzan como brotes comunitarios, los cuales al extenderse se convierten en epidemias y al abarcar más de 2 países de diferentes regiones podríamos empezar a hablar de una pandemia. Ahora bien, los primeros registros de una pandemia se remontan a épocas tan antiguas como el año 430 a.C. en la ciudad de Atenas, descrita por el historiador Tucídides en lo que se llamó la Plaga de Atenas, durante la Guerra del Peloponeso, en el que los atenienses se replegaron tras las murallas de la ciudad, siendo que incluso la gente de las periferias se concentró en el mismo lugar. La idea era resistir el ataque del ejército espartano dentro de la ciudad. Tal y como lo describe el historiador antes mencionado, la enfermedad que hoy sabemos que pudo ser tifoidea se originó en Etiopía, pasó por Egipto y Libia, abriéndose paso hasta Atenas, donde la gran concentración de personas fue perfecta para la propagación del virus que mató a 1/3 de los atenienses. De hecho, cuenta Tucídides que había enormes estructuras de madera que se usaban únicamente con el fin de quemar los cuerpos que se acumulaban por docenas, llenando por montones las mismas, y fue de hecho esto lo que ahuyentó a los espartanos. Muchas como estas ha habido a lo largo del mundo y a través del tiempo, sin embargo, las más letales las podríamos reducir a 5. La quinta más letal sería la del VIH, la cual comenzó en 1981 y continúa hasta la actualidad con una gran expansión global y cerca de 35 millones de muertes. La cuarta sería la plaga justiniana, llevando este nombre por el emperador Justiniano I, y se originó de un brote de la bacteria Yersinia pestis, la misma que causó la peste negra. Sin embargo, esta cuenta con una configuración distinta que cobró 50 millones de muertes en el Imperio Bizantino. La tercera sería la mal llamada gripe española de 1918, originada en Estados Unidos durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Debe su nombre a que España, al ser un país neutral durante esa guerra, no censuró su información, por lo tanto hubo una mejor cobertura del virus, el cual estaba contagiando a población adulta de entre 20 a 40 años, cobrándose la vida de 50 millones de personas alrededor del mundo. Curiosamente fue un virus simple, siendo influenza A del subtipo H1N1 parecida a la de la pandemia del 2009. La segunda sería el brote de viruela de 1520, el cual cobró la vida de 55 millones de personas. Esta enfermedad, que de hecho se tiene registros que existe desde el siglo III y se estima que tal vez tiene un origen aún más antiguo y es, o mejor dicho, era altamente contagiosa. Actualmente la enfermedad se considera erradicada gracias a las campañas de vacunación y solo existe en reservas criogenizadas en Rusia y Estados Unidos. La última y más letal de las pandemias mundiales fue la peste negra del siglo XIV, que si bien esta ya ha tenido otros brotes significativos, su mortalidad se hizo efectiva con aproximadamente 200 millones de muertes. Se cree que la enfermedad surgió en China y fue esparcida por los comerciantes que utilizaban las rutas a Europa llevando consigo pulgas que contenían la bacteria Yersinia pestis. El nombre de peste negra se debe a que causaba manchas negras, más específicamente gangrena, que era más visible en las extremidades y generando bubones, o mejor dicho, inflamaciones exageradas en los nódulos linfáticos, los cuales eran extremadamente dolorosos y en muchas ocasiones explotaban liberando altas cantidades del patógeno. Afectaba también las vías respiratorias y se infiltraba con facilidad al torrente sanguíneo. Las enfermedades de transmisión sexual son un grupo de padecimientos y condiciones las cuales se deben a patógenos que solo pasan de un huésped a otro a través de prácticas sexuales de índole variable. Entre las más conocidas está la gonorrea, sífilis, VIH, herpes genital, virus del papiloma humano y muchos más. Cada una de las enfermedades será abordada posteriormente.
Los virófagos son, a grandes rasgos, virus que infectan a otros virus. Esta clase de patógenos fueron descubiertos en 2008 por un grupo de investigación de la Universidad de Marsella, los cuales nombraron al primero de ellos como Sputnik, debido a la forma en la que actúa para subsistir, siendo como una especie de virus satélite. En general, los virófagos son incapaces de infectar una célula por sí solos, es por eso que infectan a otros virus, usualmente más grandes, adhiriéndose a su maquinaria interna y utilizándolos para replicarse, evitando que el virus infectado se multiplique. Actualmente están bajo investigación ya que su manipulación nos podría traer grandes beneficios en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Según el Ministerio de Sanidad de España, fumar puede provocar bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, ya sea angina o infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares como la trombosis, las hemorragias o las embolias, úlcera gastrointestinal, gastritis crónica, cáncer de laringe, cáncer bucofaríngeo, cáncer renal o de vías urinarias, impotencia sexual en el varón y en el caso de las mujeres adelantar la menopausia, aumentar el riesgo de sufrir osteoporosis y si la mujer en cuestión usa anticonceptivos orales multiplica por 10 las probabilidades de sufrir un infarto. Este caso hace alusión al tiempo de estudio que dedican los médicos para poder ejercer de manera especializada, pues al menos en el caso de México consta de un plan de estudios de 5 años, más 1 de internado y 1 de servicio social, solo para la licenciatura en medicina, más 3 años si lo que se desea es hacer una especialización. Este caso hace referencia a la utilidad fundamental de la enfermería en la práctica del cuidado de la salud, ya que los profesionales de la enfermería son el apoyo de médicos, la primera línea de atención en emergencias intrahospitalarias, quienes están al cuidado del paciente posterior a la intervención del doctor y quien mantiene el ambiente del paciente óptimo para su recuperación, así como, en el caso de México, ser los encargados de inmunizar a la población y de acompañar tanto a madres como a recién nacidos en los partos y primeros días del infante. Básicamente, sin la enfermería, los hospitales estarían en serios problemas, al igual que los doctores, pues los mismos suelen no estar adiestrados en procedimientos delicados y que son infravalorados, desde aplicar una inyección o retirar una sonda de forma adecuada hasta hacer el soporte de procedimientos quirúrgicos y de alta complejidad. Florence Nightingale fue una mujer estadista, matemática y precursora de la enfermería moderna. Nacida en Florencia, y de ahí su nombre, en el seno de una familia burguesa de Inglaterra, Florence tenía una increíble afinidad por los números y una convicción que venció las convenciones sociales de la época, de las cuales también su familia era partícipe, siendo estos mismos quienes intentaron disuadirla de aplicar sus conocimientos y de dedicarse a la enfermería para ser una simple ama de casa, pues según ellos, para eso estaban hechas las mujeres, y estudiar una carrera no les servía para nada en una vida de pareja, que cabe mencionar que para la época la enfermería era practicada por personas de pocos conocimientos, los cuales evidentemente eran discriminados y menospreciados. Entonces, apoyada en su religión anglicana, Florence deseaba practicar la enfermería como un acto de fe, ya que según ella había sido llamada por Dios, por lo que viajó por Europa, Medio Oriente y el noreste de África aprendiendo de forma autodidacta. La vida de Florence estuvo llena de lazos políticos y económicos abundantes, los cuales utilizó para impulsarse en la sociedad y siendo amiga del ministro de Guerra del Reino Unido, solicitó que ella y un grupo de 38 enfermeras sirvieran como apoyo a las tropas británicas en la Guerra de Crimea. A partir de este punto empezaron las contribuciones más importantes en materia de salud de Florence, y la primera controversia. Al llegar a los sitios de apoyo médico, la enfermera Nightingale y su grupo se dieron cuenta de las precarias condiciones de los pacientes que apenas eran tocados por los doctores, por lo que comenzaron a hacer cambios. Sin embargo, datos de documentación anterior a los años 2000 mencionan que los índices de mortalidad se redujeron de 2 a 67%, según la fuente. Sin embargo, documentos más recientes apoyan la idea de que de hecho fue en el puesto médico de Florence donde más se presentaban muertes, y que el cambio de las condiciones de los soldados no había sido idea de Florence, sino de una unidad de prevención enviada 6 meses después de su llegada. Esto aunado a la idea de que Florence estaba en contra de la postura contagionista, la cual sostenía que los contagios de enfermedades se daban por el simple roce o contacto físico con infectados, que, si bien era una idea errada en su mayoría, posteriormente fue reformada para ser la hipótesis microbiana que conocemos hoy en día y por la cual sabemos los mecanismos de contagio de muchos patógenos. Algunas contribuciones más importantes de Florence fueron los manuales de procedimientos de enfermería, las nuevas y aceptadas teorías de arquitectura y logística hospitalaria que aún al día de hoy continúan vigentes, además del muy conocido legado de atención a pacientes que se caracterizaba por una estadía más humana y de cuidado, siendo que Florence
Florence salía en las noches a revisar a sus pacientes cargando consigo una lámpara, lo cual le dio el sobrenombre de la Mujer de la Lámpara, un referente aún presente en la formación de profesionales en enfermería. Florence Nightingale falleció a los 90 años a pesar de haber sufrido diversas enfermedades y trastornos que mermaron su salud, pero jamás la detuvieron de su vocación. Sus restos descansan en la iglesia de St. Margaret en East Willow, en Hampshire, ya que sus familiares prefirieron este como su lugar de descanso, rechazando la oferta de la realeza de ocupar un lugar en la abadía de Westminster. Virginia Henderson fue una enfermera estadounidense que tras la Primera Guerra Mundial decidió dedicar su vida al cuidado de los demás. Sus contribuciones a la enfermería le valieron el primer premio Christian Raymond y su ardua labor se vio reflejada en sus 10 doctorados honoris causa. Virginia propuso una nueva forma de ver y practicar la enfermería, dándole un lugar separado de la labor médica y siendo más bien una parte fundamental de un equipo clínico y no un simple subordinado. También otorgó a la enfermería un papel más humano, menos técnico, pero a la vez más profesional, hablando de las 14 necesidades humanas en las que el enfermero ayudará al paciente a recuperarse o bien acercándolo lo más posible al cumplimiento de estas. El síndrome de Florence Nightingale es un conjunto de comportamientos, pensamientos y emociones que se ven originados por el contacto entre enfermeras o enfermeros y pacientes, en el cual predomina una sensación de afecto exacerbado por el paciente definido como enamoramiento, al igual de lo que se podría llamar efecto Florence Nightingale a la situación en la que el paciente se enamora de su cuidador o cuidadora. Esto ocurre por la involucración, la cercanía y hasta cierto punto la intimidad del vínculo. Por un lado tenemos a pacientes que se sienten vulnerables o carentes de algo que ven recuperado en sus enfermeros, además de la presencia de atenciones que podríamos definir en algunos casos como malinterpretadas. Por otro lado, el perfil más propenso a entrar en esta dinámica son aquellos que se vinculan a sobremanera con sus pacientes o bien en la relación enfermero-paciente, adoptando más bien una postura que implica más una visión de paternalismo o maternalismo. Acerca de este caso no encontramos información al respecto, por lo que si conoces algo de este, te invito a que nos pongas en contexto en la caja de comentarios. Un ítem de la cultura popular cuando hablamos de la enfermería son las bien conocidas Coca-Colas, pues es bastante frecuente el consumo de estas en el área de enfermería, siendo que hay algunos memes que reviven la referencia acerca de cómo son una moneda de pago entre estos profesionales, y no es para menos. Al ser una de las áreas que más movimiento tiene y que debe estar más alerta ante cualquier emergencia, la Coca-Cola o en su defecto cualquier otra bebida de cola son un consumible de fácil acceso y que proporciona azúcar y cafeína, componentes que son de ayuda para las tareas del día a día. La LP es el término designado en las ciencias de la salud para las prácticas de sexualidad recurrente con diversas personas en diversos periodos de tiempo. Sí, saben a lo que me refiero. Como tal, las siglas significan la putería y es una conducta más recurrente entre médicos y enfermeras. Las plantas medicinales son una categorización de plantas, helechos, flores, cortezas, raíces y frutos que pueden ser empleados para diversas dolencias o padecimientos. La herbolaria y la medicina naturista fueron de hecho los primeros acercamientos a la medicina que conocemos hoy en día. Aunque cada región tenía conocimientos diversos según las plantas que tuviera a su alcance, aún hoy en día se siguen usando en comunidades de difícil acceso a la atención médica o bien como tratamiento de refuerzo a una medicación alópata. Si bien las plantas medicinales son un buen tratamiento, es muy preferible que en caso de cuadros clínicos complejos o de más de 2 síntomas, estas no deberían ser la primera opción. Ejemplos de su empleo hemos tenido hasta nuestros tiempos, pues aún se utiliza el jengibre como auxiliar en el tratamiento del reflejo de la tos, el ginseng como relajante muscular o la muy controvertida planta de cannabis que es muy usada en casos de glaucoma. El paracetamol se encuentra en este iceberg debido a una marcada tendencia de ser recetado para una amplia gama de cuadros clínicos en el sector de la salud pública. Y no es para menos, si bien hasta recientes años ya no es considerado un AINE debido a que sus cualidades antiinflamatorias son reducidas, aún así es un medicamento fácil y barato de hacer, que si es usado de la forma correcta, tiene casi nulos efectos secundarios e incluso puede ser usado en pacientes con daño hepático, una condición importante pues a la hora de suministrar medicamento debemos tener en cuenta que algunos de estos se procesan en el hígado, a veces dañándolo tanto a este como a los riñones. El paracetamol puede aliviar el dolor leve a moderado y reducir la fiebre en pacientes adultos, siendo que estos dos síntomas están presentes en la mayoría de cuadros clínicos, y que en conjunción con su fácil adquisición y eficacia es el medicamento predilecto de los médicos. Este tema ha causado controversia en las últimas décadas debido a su nula aceptación en instituciones referentes de la medicina.
La homeopatía es una práctica que consiste en la creencia de que lo similar cura lo similar y el efecto placebo. Ya sé que dicho de esta manera suena bastante mal, sin embargo, por más que busqué información que apoye a este enfoque, la verdad es que ninguna institución seria le da valor a la homeopatía si no es bajo la conceptualización de que es una creencia, una herramienta de apoyo en un sistema donde peor es nada y que de hecho va perdiendo credibilidad alrededor del mundo, pues cada vez son más los países que la prohíben por considerarla pseudociencia, que solo es validada por aquellos que la practican. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, no es lo mismo medicina naturista que homeopatía. La homeopatía se basa en algunos principios como que lo similar cura lo similar, siendo que sí tiene efectividad en casos muy reducidos como una alergia o inmunología a patógenos poco complejos, pero es un principio que no aplica para la gran mayoría de padecimientos. Otro de sus principios es que las cantidades diluidas de una sustancia potencian su acción por una aún no probada reordenación molecular. Ahora bien, como decía, no negaremos la efectividad de la homeopatía para unos cuantos resfriados y padecimientos simples, pero es una práctica que solo se limita a eso, y que en estudios como el de Ernest E. o el de la United Kingdom's House of Common Science and Technology Committee, se demuestra que la homeopatía no alcanza resultados mejores que los del efecto placebo.